Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, muchas gracias por estar acá y tomarse el tiempo pues, de venir a escucharme. Nuevamente, muchas gracias a Yatsil por la invitación y a todo el equipo del Jacías. Bueno, lo que voy a hablar un poco hoy es sobre la paz cotidiana y, digamos, un tema que me encontré, no fue que yo busqué, sino que el tema me encontró a mí en el trabajo de campo que he hecho durante 6, 7 años en los Montes de María, en el Caribe colombiano. Eh, y la titulé Más allá de los acuerdos, paz cotidiana y los festivales en el conflicto colombiano. Bueno, para los que no lo saben, esos son los Montes de María, este es el Caribe colombiano y está compuesto por esos municipios que son San Onofre, Carmen de Bolívar, Ovejas, y en Ovejas fue donde hice la mayoría del trabajo de campo. El trabajo de campo lo hice en un proyecto de investigación que fue financiado por el Estado colombiano para reparar al pueblo de Ovejas, porque el pueblo de Ovejas, debido a la violencia sufrida durante el periodo de los paramilitares, es sujeto colectivo de reparación, ¿sí? Entonces, digamos, yo voy con este proyecto y la idea del proyecto era, iban a poner unas antenas porque no había internet. Entonces los ingenieros fueron a poner las antenas, las pusieron en el mejor punto para la señal, pero el internet no llegaba a nadie. Entonces necesitaban, digamos, alguien que les pudiera ayudar con esto. Yo llegué así y me dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer con esto? Yo les dije, yo tampoco sé. Entonces vamos a preguntarle a la gente y pues eso fue lo que hice y así llegué al tema. Para los que no conocen los Montes de María, ha sido históricamente una zona de lucha de conflicto de tierra a partir de los años 50 y 60. El gobierno colombiano en ese momento, pues con miedo profundo de que los comunistas llegaran, empezó a prometerles tierras a los campesinos. Y esas fueron las tierras que les prometieron. No obstante, el Estado colombiano después se asustó, el gobierno tuvo muchos problemas y esta reforma agraria nunca se llevó a cabo. No obstante, los campesinos ocuparon las tierras y lo que ellos llaman es una recuperación de terrenos baldíos. Y es una recuperación porque fueron tierras que les fueron prometidas. Es decir, ellos no las están ocupando ni las están tomando. No obstante, cuando uno vaya, digamos, de aquí para allá son montes, de acá para allá es Cincelejo, de ahí para allá son los terratenientes, históricamente. Y entonces, históricamente, siempre intentaron volver a tomar esta tierra, ¿sí? Por formas violentas. Debido a esto, digamos que las agencias campesinas que se formaron en ese tiempo para defender esos terrenos se aliaron con la guerrilla, especialmente con el EPL, ¿sí? Esto se dio un poco de manera simbiótica y esto es importante para lo que pasa después. Porque, digamos, los guerrilleros protegían con las armas, digamos, que esta élite que venía al otro lado no los tomara. No obstante, a partir de los 90 empezó a haber una cohesión por parte de las FARC, pero digamos sobre eso hablaré después. No obstante, a finales de los 90, no solo en esta zona, sino en general en todo Colombia, hubo un auge del paramilitarismo y la violencia física en este lugar se intensificó debido a la estigmatización, es decir, todo el pueblo fue considerado como guerrillero, digamos, por esta cercanía que habían tenido. Hubo muchas masacres y desplazamientos de personas señaladas por grupos de las AUC como ayudantes de la guerrilla. De pronto ustedes han escuchado, la más famosa se dio en Carmen de Bolívar, que es el Salado, ¿sí? Que es el municipio vecino a Ovejas. Y asimismo se prohibió la reunión de grupos de personas y las personas solo podían salir de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Sí? Digamos, después de las 3 de la tarde todas las personas tenían que estar en casa, digamos, durante este periodo. Y otra cosa importante en ese periodo también es que cuando se quiere entender el conflicto, los paramilitares normalmente se entiende como una fuerza que viene afuera a tomarse un pueblo, pero había parte de la población, digamos, que apoyaba a las autodefensas, que no estuvo nunca de acuerdo con la guerrilla. Por lo tanto, digamos, no se sabía bien quién era ayudante de los paramilitares y hablar se volvía complicado porque no sabían con quién estaban hablando y de esa forma, pues, digamos, podían ser asesinados o desplazados. Y pues, digamos, los pobladores mismos, y eso es algo que también hay que tener en cuenta con el conflicto colombiano, es que también hay una economía del conflicto.
Es decir, ser soldado también es un empleo, ser raspachín es un empleo, también hay una economía ahí que va más allá de lo ideológico. Y dentro de eso, pues, dentro de las mismas familias podía alguien que se dedicara a ser guerrillero, otro que se dedicara a ser paramilitar, otro que se dedicara a ser soldado, otro que se dedicara a ser narcotraficante. Y lo mismo iba pasando con los vecinos. Y esto es importante para entender que muchas veces entre vecinos se mataron, ¿sí? Entonces un vecino mató a los hermanos de otro vecino, mató a la mamá, desplazó gente, digamos, es para decir que, digamos, el conflicto rompió el tejido social que había dentro. Normalmente cuando se habla de estudios de paz, se habla, pues, digamos, de los grandes acuerdos, y acá pues traje 3 fotos de los 3 últimos grandes acuerdos. Colombia es un país siempre en búsqueda de paz constante, ¿sí? Tiene miles de acuerdos de paz, donde van ganando cosas, pero van fallando otras, y por eso la paz nunca llega. El primero fue, digamos, la mesa amplia que se hizo con las guerrillas del EPL y el M-19, está León Pizarro Gómez firmando. Después vino en el 2005 la desmovilización de los paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe, y después vino el acuerdo de paz que hizo Santos con las FARC, ¿sí? Entonces, digamos, esto es lo que se imagina la gente con la paz, y se firman los acuerdos y entonces de repente va a haber paz y todo va a funcionar. Pero pues la verdad es que eso no funciona así, y por eso hablamos de posconflicto, ¿sí? De que se formó, digamos, el acuerdo pues, de desarme de las FARC, por decirlo así. Y en ese sentido llega el presidente Petro, y el presidente Petro quiere hacer una paz total, la cual es muy encomiable. Lo que él quiere hacer y es encontrar una paz con todos los actores armados. No obstante, hay bastantes problemas digamos, en la política pública y cómo se formuló la política pública. En el plan de desarrollo que formuló el mismo gobierno, aparece que la paz total es la apuesta para que el centro de todas las decisiones de política pública sea la vida digna, de tal manera que los humanos y los ecosistemas sean respetados y protegidos, y ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, no obstante, luego ni en todo el documento ni en el proyecto de ley se señala qué se entiende por paz en ningún momento. La paz queda como simplemente definida en abstracto. No se sabe. Todos vamos para allá, pero nadie sabe cómo es, ni digamos, no se establecen unos parámetros medianamente decentes de saber cómo es. El centro en ambos documentos, que esto no es exclusivo del gobierno Petro, se da en la negociación con grupos armados con o sin ideología. Es decir, nuevamente volvemos a esto. La paz se va a alcanzar cuando se negocie entre los guerreros, ¿sí? Si se negocia entre los guerreros, va a llegar la paz. Pero entonces todas las situaciones estructurales de la paz, no solo en cuanto a aquello que destruye la paz, es decir, la falta de infraestructura, la falta de muchas cosas, sino también las condiciones que ha producido la misma sociedad civil para poder mantener la paz no son tomadas en cuenta. Y lo importante es el control de zonas por parte de grupos armados con legitimidad por parte de la población. Eso, pues bueno, terminó produciendo otra ola de violencia en los Montes de María al menos, y es porque estos grupos intentaron buscar legitimidad. El grupo el Clan del Golfo es el que está allí en este momento, intentó buscar legitimidad con los líderes y lideresas para poder negociar con el gobierno. El punto fue que los líderes y lideresas no querían trabajar con ellos, porque si ellos aceptaban trabajar con los narcotraficantes, pues digamos, todos los jóvenes de ahí se iban a unir a los narcotraficantes, muchos fueron desplazados o asesinados. Ahora, ¿por qué es tan importante? Históricamente, como les dije, es un lugar histórico de lucha de tierras, pero también es porque es un lugar importante para la salida del narcotráfico. Entonces ahí donde les señalo es, digamos, son los Montes de María, y como ustedes ven, cuando uno cruza la montaña por este lado, llega digamos, al Caribe, llega al Golfo de Morrosquillo. Entonces ahí es Tolú, y ahí la salida de... ¿Hice algo mal? Es la salida digamos, de las drogas por el Caribe. Uno de los muchos corredores que hay, pero este es uno y es uno muy importante. Y es la droga que viene, pues, del oriente colombiano. Entonces, por eso es tan importante, digamos, el punto, y por eso fue tan importante para los paramilitares. Hay que recordar que los paramilitares tienen dos facciones que estuvieron peleando la una con la otra. Hay una que es ideológica, a lo cual nos puede parecer muy retorcido, pero ellos pensaban que tenían que pelear por el comunismo, y había otra que es de la cual sale el Clan del Golfo, que es una ala narcotraficante, ¿sí? Que siempre estuvo vinculada al narcotráfico, y esa era su importancia. Ellos veían en el conflicto una economía, y ellos son los que quieren sacar la droga por ese lado.
Entonces, así el negocio del conflicto, el negocio del narcotráfico en este lugar se vuelve como el motor para el conflicto existente, o sea, los que ya existían por la tierra, como origen de nuevos conflictos. Si bien durante el periodo del 2018 al 2021 los jóvenes locales se involucraron muy poco, el narcotráfico reclutaba jóvenes de otros lugares del país. ¿Sí? Y a partir del 2022 estos empezaron a involucrar nuevamente debido a una implementación fallida de los acuerdos de paz durante el gobierno de Iván Duque. Hay que recordar que Iván Duque en sus primeros años negó el proceso de paz, que esto había sido, se le había vendido, digamos, el país a las FARC y por lo tanto no decidió no implementar los acuerdos de paz. Y al no implementarlos, lo que produjo fue más violencia. ¿Sí? También hay algo que no se dice mucho, pero un desmonte muy grande del ejército en esa zona. ¿Sí? El ejército se fue y es curioso porque normalmente dicen que Duque es digamos, el que sigue las políticas de Uribe, pero ahí la mano fuerte se fue, o sea, básicamente el ejército se fue yendo y eso le dio más espacio al clan del Golfo. Y la otra parte es que las ganancias son tan altas que cuestionan los beneficios materiales de la paz en una zona con problemas para insertarse a los circuitos económicos. Y esto, como hablamos esta mañana con Yatsil, es que básicamente las condiciones para los campesinos poder, digamos, tener una vida medianamente digna son muy complejas. Por poner un ejemplo, un campesino para mover 3 toneladas de yuca gana alrededor de 80, 90 euros. ¿Sí? Y llevando un kilo de pasta de coca al otro lado, pues gana 250 euros, con todo el trabajo que implica cultivar 3 toneladas de yuca y pues digamos el esfuerzo que implica llevar un kilo de pasta de cocaína al otro lado de la playa. Entonces vemos que, o sea, es difícil y los gobiernos, tanto locales, regionales, como el mismo Estado central, se han negado a dar infraestructura para que los campesinos puedan, digamos, moverse de ahí y llegar a Cartagena, que es la primera ciudad grande hacia el norte, o irse a Montería, donde pueden vender, digamos, los cultivos de una mejor manera. Bueno, digamos que es el contexto en el que se da la violencia, pero esto no se trata, digamos, mi conferencia no se trata de hablar nuevamente del conflicto, porque supongo que muchos de ustedes ya saben cómo funciona. Lo mío se trata de ver cómo los campesinos y campesinas, porque son todos, constituyeron la paz a través de los festivales. Y esto, digamos, surge porque yo hablaba mucho con las personas allí y además del conflicto lo más importante eran los festivales. Siempre estaban preparando los festivales, siempre estaban preparando una fiesta. Digamos, esto fue una forma constante de que ellos me lo decían. Entonces, digamos que fue tantas veces que me lo dijeron que yo dije, bueno, acá tiene que haber algo importante y así fue que llegué. Hay 2 festivales a los que me quiero pues, hablar en esta charla. El primero es el Festival Nacional de Gaitas, porque es un festival que nunca se dejó de hacer en medio de todos los conflictos que hubieron. Y el otro es el Festival Nacional de la Ajonjolí. Y ya les voy a explicar por qué la importancia de cada uno. Bueno, lo primero es hablar, digamos, del cambio de paradigma que no se ha dado solo en Colombia, sino en general en el mundo, para empezar a hacer estudios de paz. Y como dije, los estudios de paz normalmente se enfocaban en cómo se llegaban a los acuerdos y pues digamos que ahora, a partir de un gran impulso que dio Roger McGuinty, hablamos de la paz cotidiana, y es decir, cómo las sociedades crean mecanismos pacíficos día a día, es decir, en su vida cotidiana, por eso es paz cotidiana, para solucionar problemas y evitar llegar a violencia simbólica, a violencia física y reducir la violencia simbólica pues lo más que se pueda, siempre dar violencia simbólica, o sea, esto no es, digamos, un mundo ideal romántico, sino que hay siempre conflictos, por la forma es como se solucionan esos conflictos. Y lo otro que es muy importante ahí es intentar crear, digamos, una estética de la paz, que también es lo que tienen estos festivales, y es ver cómo o intentar imaginarse o expresar, qué pena, cómo se ve la paz. ¿Sí? Normalmente cuando vemos digamos, una película, después la película es violencia durante 2 horas y cuarto y en los últimos 5 minutos hay un momento de paz donde todos son felices y ahí se acabó la película, ¿sí? Pero ¿qué sigue después de ahí y qué viene después con la paz? O no nos interesa o no sabemos cómo es y eso es lo que, digamos, sería interesante ver
Y a mí lo que me parece importante de estos festivales es que crean una estética de la paz, ¿sí? Que está ahí, que digamos se respira todos los días. Son formas de encontrar mecanismos para solucionar conflictos, pero que no obstante no se ven así porque parece algo tan cotidiano que no hay que, digamos, tomarlo en cuenta. Y esto es porque la fiesta, digamos, yo intenté en mi trabajo rastrear cómo fueron los conflictos de tierra y todos los conflictos que ellos surgieron, que ellos tenían. Volví a hacer algo mal, ¿no? Y es que desde el principio, desde la retoma de tierras, los líderes y lideresas de las retomas de tierra, o sea, cuando están organizando estas retomas de tierra, eran los mismos líderes y lideresas de la organización de los festivales. Ambas cosas iban juntas. Entonces, cuando iban a organizar una retoma, organizaban un festival, ¿sí? Y ambas cosas iban juntas. Y estas reuniones, entonces, eso hizo que muchos de los festivales fueran estigmatizados como reuniones para posibles invasiones de tierra. Entonces, cada vez que se iba a organizar un festival se veía con mucha desconfianza, porque parecía que, digamos, ahí se iba a organizar una invasión de tierra. Eso hizo que durante la incursión paramilitar la gran mayoría de festivales desaparecen. Y desaparecen porque pues había sospecha. Entonces, lo primero que se prohibieron fueron los festivales y en algunos casos puntuales, como en el masacre del Salado, la música se ejerció como para producir violencia, es decir, mientras iban matando a la gente, iban poniendo equipos de sonido, los paramilitares escuchando vallenato. Sí, la cosa fue bastante macabra. Bueno, no obstante, el Festival de Gaitas continuó celebrándose y solo un año fue aplazado por el asesinato de un candidato a la alcaldía de Ovejas, que es este festival que está acá, ¿sí? Que este es el 35, este ya está en el 2019, entonces ya van como en el 40, ¿sí? Antes de mostrarles, les voy a explicar y después les muestro la música para que vean y no se aburran conmigo. Y digamos, la música de gaitas se remonta a la época precolombina, las gaitas o chuanas, como ellos lo llaman, que es esto que lleva el niño en el burro. Eran, digamos, es un instrumento que era tocado por el grupo Zenú, un grupo indígena que estaba en la zona. Estos ritmos precolombinos se juntan con la poesía colonial de las décimas, el tipo de poesía que se compone de estrofas constituidos por 10 versos octasílabos, y esto es curioso, muchos son analfabetos de estos poetas, sin embargo ellos saben cuántos versos son y cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Entre ellos, y hay concursos sobre esto. Y después estas chuanas y esta poesía se junta con los tambores africanos y constituyen lo que se llama pues, el género musical de las gaitas, que pasó mucho en el Caribe colombiano, que tenían digamos, un elemento español, un elemento indígena, un elemento africano, ¿no? Al principio era tocado por campesinos, pero la popularidad se fue extendiendo rápidamente por todo el país y al poco tiempo se volvió patrimonio. O sea, esto era financiado por el Estado central y por eso nunca dejó de hacerse, ¿sí? O sea, y por eso no, digamos, ningún grupo armado lo pudo cancelar. Ya sigo, pero antes les quisiera mostrar cómo suena. De Sotavento, Córdoba, interpretan el ritmo de gaita, El nacimiento de Ángel, de la autoría del Romero. ¡Uva! ¡Uva! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Ahí! ¡Uve!
Bueno, esto lo puedo dejar ahí. Si quieren, después lo escuchan en casa. Pero bueno, era para mostrarles, digamos, cómo suena la música de gaitas, como lo ven, pues digamos, ellos no se visten así normalmente, ¿no? Pero digamos, es todo un rito y un homenaje al mundo campesino de ellos. Y ahora, ¿por qué es importante este festival? Durante la arremetida paramilitar del 95, ¿y por qué vuelvo a esta arremetida paramilitar? Porque si bien antes hubo violencia, digamos, este es el momento más traumático de la violencia en los Montes de María, por el número de masacres y por la misma forma en que actúan los paramilitares. ¿Sí? No es que no hubieran otros actores violentos, pero ellos fueron supremamente violentos. Y durante esos años se prohibieron todos los festivales. Y no obstante, este festival nunca paró y al nunca parar se volvió también un momento de pausa. ¿Sí? Y en ese momento de pausa, todo lo que no pudo haber sido dicho durante todo el año podía ser expresado en contra de cualquier actor del conflicto. Asimismo, los distintos combatientes, es decir, la gente que pertenecía al ejército, los que pertenecían a los narcotraficantes, los paramilitares, los guerrilleros, se encontraban en el festival, tomaban juntos, bailaban juntos. Sí, era como un momento muy fuerte de pausa de la guerra y después de que terminaban esos días, pues nuevamente volvían a ser combatientes. ¿Sí? Pero es interesante porque es en ese momento de pausa en que todo es posible. Porque, pues digamos, uno como va con su morbo de querer buscar la violencia. Y yo les decía, pero en los festivales tenía que haber violencia. No, nunca hubo violencia. Nunca la hubo, nunca hubo problemas, digamos. Es muy interesante porque en una zona tan violenta que hayan unos días donde no sucede absolutamente nada, es muy interesante y digamos que este es el rol de los festivales, digamos, de crear estos pequeños momentos de paz durante esta época de conflicto. Asimismo, digamos, se convirtió en una forma de denuncia contra la violencia y la construcción de memoria. Pues, como les decía, la gran mayoría de campesinos se fueron estigmatizados como guerrilleros y por lo tanto, nomás uno va a Sincelejo que queda media hora y la gente dice en Sincelejo, yo por allá no voy. Si quiere, consígase otra persona, pero eso es muy peligroso. Y le decía, pero señor, yo estaba allá miles de veces y no me ha pasado nada, no me miento. Pero bueno, ahora... Bueno, les explico, él es una persona muy importante, nuevamente se vuelven y se juntan. Andrés Narváez pertenece a la familia de los Narváez, que son, digamos, una familia muy tradicional entre campesinos porque son, digamos, líderes en la retoma de tierras. Él hizo también una retoma de tierras tal vez de la más grande que se ha hecho en el país, que es la de la Hacienda de la Europa, ¿sí? Que 50 años después todavía siguen esperando, pues, digamos, la titulación de los terrenos. Me parece que tampoco va a llegar otra vez. Y él, además de eso, hace música. Y como él me contaba, él decía, yo antes hacía música, digamos, sobre el amor, sobre el paisaje, pero después de que nos pasó esto, yo no podía simplemente cantar sobre eso, ya no me nace, ya no me sale porque hay algo que la violencia le rompió ahí. Y lo que hace es a través de eso lidiar sus memorias traumáticas. Esto se llama, esta canción se llama Tumba Clandestina y es sobre un pueblo que se llama Colosó. Y en Colosó, que queda cerca a Ovejas, y era donde los paramilitares iban a dejar los cuerpos, ¿sí? Para entender el contexto de la canción.
Bueno, lamentablemente el audio no está muy bien, pero créanme que es sobre, sobre la tumba que se hizo, digamos, en Colosó, un pueblo, digamos, sería una tumba a cielo abierto donde se perdían todos los que se desaparecían, y de los cuales todavía muchos no se saben. Bueno, eh, después les preguntaba, bueno, ¿y ustedes como para qué están haciendo todo esto? ¿Para qué es la fiesta? Y esto, digamos, también me cuestionó a mí mismo cuando uno va e intenta investigar las cosas y les dije, o sea, ustedes hacían la fiesta para resistir y el líder social me decía, pues es que eso es resistencia, uno no lo sabía hasta que vinieron ustedes. Ellos no le decían eso es resistencia. Uno solo lo hacía para saber que la vida no era solo tristeza, digamos, es una forma que ellos, un mecanismo que crearon para enfrentarse, digamos, a todo lo que sufrieron y no le ponían básicamente ningún nombre, ni resistencia, ni todo lo que le decimos nosotros. Eh, pero lo que me parece importante es que, y me cuestioné después a mí mismo, es que estos festivales no son solo una oposición, no solo son una resistencia frente a la violencia, sino que más bien son una construcción de tejido social. Es a través de la creación de estos festivales y de esta música que se crea tejido social y a través de ello las comunidades se recuperan. Y acá quiero ir al Festival de la Jonjolí eh, en San Rafael. Y es Ramiro Tapia, que es el señor que ustedes ven allá. El señor fue asesinado y su hijo se fue desplazado durante 8 años a Cartagena. ¿Sí? Y en estos 8 años de desplazamiento la pasó muy mal en Cartagena. Y a partir de la movilización de las AUC, él puede volver en el 2008. ¿Sí? En principio, él va a visitar a su familia porque no la veía hace 8 años, porque ni su familia podía salir ni él podía entrar al pueblo porque, o sea, iban a ser asesinados. Él vuelve, se va a quedar supuestamente solo la Semana Santa. La Semana Santa es muy importante para ellos, es más importante que la Navidad. Toda su vida se organiza a través de la Semana Santa, es curioso. Y, y él vuelve y ve que en el pueblo nadie está hablando, que todo el mundo está muy triste, que no son las fiestas de Semana Santa que él recuerda. Entonces, un poco así a cuento, él va y coge una olla y pone la olla en la mitad del pueblo, pone agua y pone yuca, que era lo que había, y empieza a golpear en las puertas de los vecinos a que la gente vaya y vaya poniendo cosas. Entonces la gente va poniendo cosas, así como esta cuenta del soldado, y empiezan a hacer música, ¿sí? Y vecinos que llevaban años sin hablarse, décadas, empiezan a hablarse a través, digamos, de ese festival. Sí, después el festival se empieza a hacer una y otra vez en honor, ya van en el séptimo festival, esto fue en el 2018. Empiezan a hacer el festival de manera continua y, y esto vuelve a lo que les decía de que, digamos, en estas sociedades se hicieron muchas cosas entre ellos, no fue porque cuando hay un agente externo es más fácil culpar y decir, mira, tú me hiciste esto, ¿sí? Y se puede hacer el trabajo de memoria. Pero cuando no, es difícil hablar con el que asesinó a un familiar tuyo, o sea, la cosa se vuelve muy difícil. ¿Y cómo así puedes constituir un pueblo que son 300 personas, y entre 300 personas todos se odian entre todos, porque todos se mataron en algún momento? Entonces, esta música y estos festivales permiten que esas memorias traumáticas se puedan empezar a salir a flote y empezaron en unos festivales empezaron a decirme: "Mira, si ves el de allá fue paramilitar, el de allá fue guerrillero y el de allá fue soldado, pero pues ya qué podemos hacer, no nos podemos seguir matando, simplemente acá tenemos que voltear la página y seguir adelante". Y yo le dije: "Pero bueno, ¿ustedes cómo hacen esto? Esto no se puede". Y dice: "Bueno, pues hay que encontrar alguna manera, porque no nos queremos ir". Para ellos el desplazamiento era mucho más fuerte que la muerte misma, y eso es algo que, digamos, a veces no se entiende con el fenómeno del desplazamiento. Es que es demasiado duro, prefieren don Rafael, que es el señor que me contó la historia, él dice: "Yo no voy a volver, yo no voy a volver a Cartagena". Y, comencé la historia contando que él iba por 8 días, él tenía su vida en Cartagena, digamos, porque en 8 años tenía que hacerse una vida, no volvió, nunca jamás volvió. Y le dije: "¿Todo lo que tenía allá?". No lo sé, si se lo robaron, no lo sé, no me importa. Y en su cabeza no le importa, él está muy feliz ahí y digamos, él dice: "Yo construyo todo este mundo para que mis hijos no tengan
que volver a irse, digamos, de lo que ellos llaman el territorio, que también es palabra que les llevamos nosotros, porque luego es que, digamos, yo lo hablo con mis colegas, es que Bogotá no es territorio, o eso está en el espacio. Digamos que hay que cuestionar las mismas categorías que nosotros las llevamos y que ellos terminan tomando para poder negociar, porque cuando nosotros vamos, normalmente también llevamos recursos y ellos lo saben. Entonces ellos empiezan esa negociación a través de lo que nosotros vamos llevando. Eh, y entonces ellos me decían es que la música es como la miel, las personas se van juntando alrededor y así construimos comunidad. Digamos que ellos lo tienen muy claro, solo que lo dicen de otra manera, pero lo tienen muy claro. O sea, es a través de estos festivales, digamos, que ellos empiezan a constituirse y también la cocina, que es todo ahora un tema de estudio, la cocina se empieza a constituir, digamos, como una forma también sí, de construir sociedad. Y por eso cuando digo los festivales, digamos, en este contexto se entiende de una manera mucho más amplia, donde hay muchas cosas que hacen parte de la cotidianidad, pero que hacen parte de la constitución de la paz. Y esto es lo que quería hablar de la paz, se constituye a través de estos festivales. Mm. Y acá es que el narcotráfico y una política pública enfocada únicamente en los actores armados crean las condiciones de posibilidad para la violencia. Los múltiples acuerdos de paz no han llevado, digamos, a la paz a Colombia. Y esto no quiere decir que no sean necesarios. Claro que hay que hacer unos acuerdos con los actores armados, pero tal vez el foco debería estar es en las iniciativas de paz que crean las personas mismas, las sociedades mismas. Yo le contaba a Yatzil que cuando nosotros fuimos con este proyecto, y por eso comencé con eso, eh, el proyecto creo que fueron financiados como $15 millones para esa zona nomás, ¿no? Para poder recuperar la zona. Y a nosotros nos pagaban $200 de viáticos cada vez que íbamos, o sea, por día, ¿no? Y los campesinos pedían $300 para sus proyectos y de repente decían, no, es que no, para eso no hay dinero. Entonces, o sea, están tan invertidos los valores sobre lo que es importante, digamos, y esto es porque estas políticas públicas normalmente se toman, digamos, muchas veces desde los centros, digamos, Bogotá, donde muchas veces se desconoce muy bien cómo funciona allá. Em, y entonces la paz cotidiana es una forma de cómo la fiesta se vuelve una posibilidad para crear y mantener el tejido social. Y es un lugar en el cual, digamos, se puede revelar la paz. Es decir, es en estos festivales donde podemos sentir la paz, ¿no? Que es como, yo siento que por eso nos gusta tanto la fiesta hasta que se pone alguien a pelear, pero hasta ese momento es algo divertido donde todos estamos contentos y todos estamos tranquilos. Y es porque, digamos, es el momento tal vez donde se pueda ver de manera más clara la paz. Eso no quiere decir que, por ejemplo, el Binax Smart no sea una forma de paz. Y son cosas que se suelen obviar porque parece que todo el mundo viviera en conflicto y que lo único que hubiera en el mundo fuera la violencia. Bueno, no sé, yo estoy haciendo ahí propaganda ya de la paz. Y sí, y por eso yo creo que los paramilitares fueron en eso muy inteligentes, sabiendo que el control de la música, la fiesta, la comida, digamos, se vuelve una forma, una herramienta fundamental para el control de la población por parte de los conflictos armados. Bueno, en principio eso era lo que tenía que decir. No sé si tengan alguna pregunta y nuevamente muchas gracias por escuchar.